vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, do tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Sea la paz. Antes de comenzar, quiero aclarar que no tengo los derechos de autor de esta alabanza. Juan capítulo 16, versículo 33. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y esta es la versión que estaré utilizando a lo largo de todo el mensaje. Dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús establece un contraste de lo que significa vivir en Jesús y lo que significa vivir en mundo. Y este contraste es en relación a la paz. Escuchábamos en el coro de Brahma la mar, oh maestro, ruge la tempestad, lo que decía, sea la paz. Narra ahí un poquito todo lo que ocurrió allá en la barca, pero termina diciendo, sea la paz. ¿Por qué establece esa diferencia nuestro Señor? Bueno, Él dice que en el mundo hay aflicciones, hay pruebas, pero hay veces que no hay salida, no encontramos ningún contentamiento. Pero Él dice que en Él hay paz. Y termina diciendo, anímense, porque Él
ha vencido al mundo. ¿Cómo se aprende a vivir en paz? Bueno, trataré de desglosar algunas de las cosas que habla la Escritura en torno a esto, pero lo fundamental es, ¿creemos en Jesús? ¿O creemos o le creemos a Jesús? Los adjetivos son palabras que tienen una relación entre dos conceptos. Y aunque aparentemente pudiera significar lo mismo, la definición del adjetivo, la verdad es que hay diferencia. Una cosa es creer a Jesús y otra cosa es creer en Jesús. Porque la Biblia dice, si nosotros creemos en Jesús, la Biblia dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros le creemos a Jesús? Bueno, entonces hacemos nuestras las promesas, entonces hacemos nuestras todas y cada una de las circunstancias, situaciones que Él promete, y hablando específicamente en este tema, aprender a vivir en paz, nosotros podemos saber que creerle a Jesús equivale a tener paz. ¿Y por qué? Bueno, aflicciones y pruebas enfrentamos. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Una pandemia que ha afectado la salud, la economía, las emociones, la vida espiritual. Y todos en un momento enfrentaremos esto. Pero recordando lo que Jesús dijo, dice que Él ha vencido al mundo. Y esto es un ejemplo, una analogía para nuestra vida, lo que pasó allá en la tormenta. Porque esto es algo que enfrentamos a diario. Mira el pasaje ahí en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 26, donde Jesús dice, bueno, la Escritura dice, Mateo 8, 23 al 26, y como aclaré al principio, voy a estar leyendo todo en la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una violenta tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Comienza el pasaje hablando que Jesús entra en la barca para cruzar el lago junto a sus discípulos. Jesús está ahí con ellos. Y cuando nosotros hemos decidido doblar rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos decidido empezar a obedecer todos y cada uno de los conceptos que encontramos en la Escritura con respecto a lo que habla el Señor, entonces Jesús entra a nuestra vida, entra a nuestra barca y juntos vamos a navegar. Ahora, el hecho de que Jesús vaya con nosotros no nos libra, como tampoco libró a los discípulos, porque dice ahí que se desató una violenta tormenta. Para ellos fue una tormenta material, física. Para nosotros puede ser una tormenta de dudas, de pruebas, de tristezas, de sufrimientos, de aflicciones, de diversas cosas que nos han afectado y que nos están afectando sobre todo en este tiempo. ¿Y qué pasaba en la tormenta? Dice ahí que olas que entraban en el barco. Y en medio de toda esta situación, nota esto, Jesús dormía. Muchos de nosotros, cuando estamos enfrentando pruebas, aflicciones, dificultades, cuando estamos enfrentando las tormentas que nos pegan en la economía, en la salud, en diversas situaciones y circunstancias hoy en día, clamamos a Dios. Y a veces parece que Dios
duerme. ¿Duerme? Si la misma escritura, que él no duerme, pero para nosotros pareciera ser como ahí con los discípulos, que Jesús duerme. Y mira la reacción de los discípulos. Fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Y cuántas ocasiones nuestros gritos de angustia son así? Señor, sálvame. Nos estamos ahogando. Y de pronto parece que olvidamos. Y cuando pases por los ríos, no te anegarás. Y si por las aguas, no te hundirás. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Sin embargo, gritamos, Señor, sálvanos, nos ahogamos. Y mira la respuesta del Señor. ¿Por qué tienen miedo? Fue a los discípulos, pero es también para nosotros. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuál es la clave? Dice, tienen tan poca fe. Y entonces el Señor va a mostrar su soberanía, su poder. Lo mostró con los discípulos y la muestra igual a nosotros. Sin embargo, reiteramos, ¿qué nos roba la paz? Si esto es un regalo que Él nos ha dado. Juan capítulo 14, 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Mira la respuesta de nuestro Señor. Tenemos miedo, tenemos dudas, tenemos temores. Tenemos desconfianza. Pero el Señor dice, yo les dejo este regalo, paz en la mente y en el corazón. Y además establece, igual que en el pasaje anterior que leí, igual establece que esa paz, que ese regalo que Él nos da, es algo que el mundo no puede dar, o es algo que en el mundo no vamos a encontrar. Y por eso dice, no se angustien, no tengan miedo. Aprender a vivir en paz. ¿Cómo? Creyéndole a Jesús, creyendo todas y cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y tal vez entonces deberíamos pensar, o deberíamos reflexionar, deberíamos meditar en por lo menos 5 promesas que el Señor dice que tendríamos que recordar a cada instante con respecto a la paz, y que eso es lo que nos va a ayudar a aprender a vivir en paz. Y vamos a tratar de meditar y reflexionar en estas 5 promesas que el Señor nos ha dado. Empiezo con la primera. Él promete paz, ya lo hemos visto, ya lo he repetido 2 o 3 ocasiones, pero mira, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Jesús. ¿Podemos creerle a Jesús? Bueno, si le podemos creer, simplemente tenemos que vivirlo. Vivirlo estando en Cristo Jesús. Y Él establece en este primer principio, en esta primer promesa, Él dice, no se preocupen por nada. O sea, la preocupación es natural. El problema es cuando viene, en la versión Reina Valera dice, no se afanen. O sea, cuando la preocupación se vuelve un afán, entonces
entonces nos afecta notablemente. Entonces afecta nuestra vida. Entonces afecta nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Dice Pablo en la versión Reina Valera, por nada estéis afanosos. Aquí dice, no se preocupen. Lo simplifica un tanto, porque esa es la realidad. En lugar de preocuparnos, dice Jesús, oren por todo. Y en verdad, yo creo que si hay algo que nos falta, especialmente a todos los cristianos, es oración. Y estoy hablando en general. No estoy hablando solamente de una congregación, de dos congregaciones. No estoy hablando de un grupo que se ha decidido a estar orando continuamente. Estoy hablando en general. Nos cuesta mucho trabajo los tiempos de oración. Nos cuesta mucho de verdad concentrarnos, incluso cuando estamos teniendo oración de verdad. La mente está divagando. Y más si estamos en un ambiente donde haya ruidos, donde haya música, donde haya cuestiones que nos roban esa atención, que nos roban esa concentración. Qué difícil es. De por sí es una disciplina el orar. De por sí nadie casi tenemos establecidos. Hay tiempos en que de verdad estamos tan angustiados, tan afligidos, que dedicamos, incluso oramos generalmente al levantarnos. Yo tengo esa intención, aunque a veces de momento la pierdo. Antes mi esposa y yo, al despertar, lo primero que hacíamos era orar. Hoy paulatinamente lo hemos ido dejando. Muchos tenemos la disciplina de orar antes de los alimentos. Algunos lo hemos dejado. Muchos, cuando estamos enfrentando circunstancias duras, difíciles, o cuando vamos a tener alguna cuestión que pueda afectar nuestra vida y queremos dirección, oramos. Pero a veces lo olvidamos. Y Pablo dice que la manera en que no nos debemos afanar, en la manera en que no nos debemos preocupar es orar por todo. Expresarle a Dios, dice, díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él me ha hecho. Y muchas ocasiones cuando son las aflicciones, cuando son los problemas, cuando son las dificultades, oramos por lo que estamos pidiendo. Oramos por lo que requerimos, lo que necesitamos, como los discípulos. No te da cuidado, nos vamos a ahogar. Qué diferente hubiera sido, Señor, gracias por la tormenta. Señor, gracias por esta aflicción. ¿Y sabes por qué? Porque gracias, Señor, que estás aquí. Aunque estés dormido, pero estás aquí, estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, no es cierto lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando hacemos las cosas de esa manera, dice Pablo, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. He conocido uno o dos, tal vez, o tal vez un poco más, personas que verdaderamente le creen a Jesús, creen en las promesas de Jesús, personas que de verdad son personas de oración. Y tú las ves con una paz que no se puede entender, como dice el pasaje. Esa paz de Dios, dice Pablo, que cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y creo que es parte de la respuesta. Decía yo, que acaba diciendo Pablo, guardará o cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y vivir en Cristo Jesús, ya hemos en otros pasajes visto qué es lo que significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros caminamos, si nosotros vivimos como vivió Jesús, si nosotros tratamos de imitarlo, si nosotros, sabiendo aún las limitaciones, sabiendo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mira, lo importante o lo que resume es que vamos a tener paz, que entonces tendremos paz. Sin embargo, la tormenta sigue y las aflicciones siguen.
Principio número 2. Él promete provisión. Estamos hablando de tiempos aflictivos que ha creado la pandemia, tanto en la salud como sobre todo en la economía. En muchos o algunos de nosotros que no tenemos trabajo, ¿esto cómo nos ha pegado? Sin embargo, cuando nosotros le creemos a las promesas de Jesús, entonces sabemos que Él promete provisión. Mateo capítulo 6, versículo 30 al 33 dice, y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupe por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Mira lo que dice. De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce de todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando nosotros podemos entender que podemos tener verdaderos banquetes independientemente de cualquiera que sea la situación económica, material, física que estemos viviendo, entonces nosotros nos vamos a poder dar cuenta que no dependemos de las cosas de esta vida. Las cosas de esta vida tienen su importancia, las cosas de esta vida son importantes, pero no son trascendentales para seguir adelante. ¿Y sabes por qué? No porque signifique estar a dieta. No, si no, véanme. Para nada. Llevo tiempo ya sin trabajo. Estoy limitado económicamente en muchas circunstancias, pero te puedo decir que casi en 3 años de pandemia, gracias a Dios, nunca ha faltado que comer. Al contrario, está abundado. Por eso decía yo, véanme, véanme. Y bueno, no estoy diciendo que el estar gordo significa abundancia, no. Lo que estoy diciendo es lo que dice el Señor. No se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas, esto es el problema. Esta es la diferencia. Cuando nosotros nos dejamos dominar por estos pensamientos que solamente deberían ser de los incrédulos, entonces no vamos a salir de la aflicción, no vamos a estar en paz. Pero cuando nosotros, creyentes, cristianos, sabemos las promesas, le creemos a las promesas de Jesús, entonces sabemos que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Y por ello reitera y termina diciendo, busquen primero a Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Una vida justa es poner las cosas cada una en su lugar. Recuerda que somos justificados por la sangre de Jesús. Hay cosas en las cuales no podemos ser justos, pero gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nos justifica, nosotros podemos actuar de manera razonable, de manera justa. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y habla que nos dará todo lo que necesitemos o todo lo que estamos necesitando, y que cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, Él va a traer paz a nuestra vida. Y creo que a veces nos excedemos en estar demasiado afanados, en estar demasiado preocupados. Un servidor con frecuencia me pasa, a veces despierto por las noches, ya no puedo dormir. Los problemas económicos, la falta de trabajo, el una y otra vez postularme. Y a veces cuando siento que ya casi voy a lograrlo, termina. Y a veces sí entra la duda. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo me vas a permitir tener un trabajo? ¿O ya no voy a trabajar? Pero a cambio de eso, el Señor me regala una paz cuando yo aprendo a depender total y absolutamente de Él. Porque Él sigue poniendo ángeles alrededor de mi vida.
mi vida y la de mi esposa, de mi familia. Y a pesar de que las cosas no puedan ser como yo quisiera, qué bueno que mejor sean como Dios lo quiere. Promesa número 3. Él promete vida abundante. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La abundancia llega cuando tenemos el contentamiento, así que teniendo sustento y abrigo, dice la Escritura en Hebreos, estemos contentos con eso. Y cuando llega el contentamiento a nuestra vida, entonces tenemos paz. Date cuenta, la Biblia no habla o no expresa en ninguna parte la palabra felicidad. La felicidad es un concepto creado por los seres humanos. Un concepto que tiene que ver más con abundancia física o material de bienes que con una abundancia espiritual, que es la que debería incluso sobrar en nosotros. Para el mundo eso es abundancia. Para nosotros no. Para nosotros la abundancia es cuando aprendemos a tener contentamiento. Pablo, después de 20 años de aflicciones, de sufrimientos, de pruebas, de una vida totalmente consagrada al Señor, en una de sus cartas escribe, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en necesidad. En todo y para todo estoy enseñado, sea para tener como para no tener. Eso se llama contentamiento. Sean vuestras costumbres, dice el escritor de Hebreos, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, ¿quién me dañará? Si el Señor es mi ayudador, ¿qué daño me puede hacer el hombre? Y cuando nosotros entendemos las cosas de esta manera, mira, cada día es un verdadero banquete, cada día es una vida abundante, cada día disfrutas cada situación, cada circunstancia, cada cosa que pasa. ¿Por qué? Porque recordemos, el enemigo vino a matar, a robar y destruir. Estas son las cosas que nos alejan de Dios, las cosas de este mundo. Y cuando nosotros podemos entender esto, cuando nosotros podemos comprender que de verdad Jesús promete abundante, una vida abundante, entonces la abundancia llega a nuestra vida. Nuestra vida se vuelve abundante, se vuelve próspera, se vuelve feliz, si lo queremos expresar de esa manera. Pero la vida cambia. Y uno empieza a vivir la abundancia que solamente hay en Cristo Jesús. Cuarta promesa, Él promete eternidad. Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y esto ciertamente es una realidad. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que Pablo habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 en adelante? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, desnudez? ¿Quién? Y termina diciendo que ni aún la muerte nos puede separar de Cristo Jesús. En el versículo 38, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nosotros, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y no es así como ocurre? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Según este pasaje y según lo que dijo el Señor, Él promete una eternidad. Y esa eternidad la podemos empezar a vivir hoy mismo. Desde hoy. No tenemos que esperar hasta que llegue. ¿Por qué?
provisión, sustento, paz, son parte de esa eternidad. Y eso lo podemos tener ahora. Promesa número 5. Él promete perdón. Juan 3, 16, 18. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Sea cual sea el asunto en nuestra vida, si dejamos que Jesús esté en nuestra barca, Él promete perdón. Por eso, hace 2000 años, Él estuvo ahí en la cruz, para lograr la reconciliación con nuestro Padre Celestial, para lograr el perdón. Y Jesús pagó por todo ello. Y Jesús realizó la obra. Entonces debemos identificar qué significa creer en Jesús o creerle a Jesús. Y de esa manera podemos establecer en los principios que hemos visto la diferencia que significa de estos principios. Por eso, para casi concluir, la respuesta es la fe. Ya dije antes, hay mucha gente, no solo en los no creyentes, sino aún entre nosotros mismos, que creemos en Dios. Pero ¿sabes qué? Muchos no le creemos a Dios. Y por tanto, nuestra vida sigue vacía, llena de dudas y de temores. A veces le creemos más a los demás. Me encanta ver cómo en Face algún pensador ideológico sube una serie de conceptos y todos se cuelgan de ese concepto. ¡Wow! Esto es lo que nos hacía falta. ¿Esto es lo que nos hacía falta? ¿Acaso no todo está en Escritura? ¿Acaso no todo lo ha dejado Dios? ¿Qué de nuevo puede haber? Y no estoy en contra de que haya grandes instrumentos de Dios, aún dentro de nuestra hermandad. Pero una cosa son los instrumentos y otra cosa es lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya dijo. Y cada uno de nosotros está al alcance de poder hacer suyas todas esas promesas. Lo que pasa es, igual que orar, nos cuesta escudriñar, nos cuesta estudiar. Y a veces pescamos un texto, pescamos un pasaje y ni siquiera analizamos el contexto, ni siquiera somos capaces de ver lo que realmente quiere decir y elaboramos una idea. Por eso han surgido tantos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque se aferran a una idea, a un concepto, y de ahí no quieren salir. Y de ahí no se pueden sacar. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, es nuestra obligación escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La fe es por el oír la palabra de Dios. Mateo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Y fe es creerle a Jesús. Creer a las promesas de Dios, creerle a las promesas de Jesús. Si nuestra vida se fundamenta en esto, en esta fe, en creerle no en, sino a. Qué bueno si crees en Jesús, qué bueno si crees en Dios. Si tú sales a la calle y preguntas a la gente, de cada 100 personas que preguntes, ¿crees en Dios? Por lo menos 98 a lo mejor te van a decir que sí.
Pero si de esas 98 le dices, le crees a Dios, crees en a las promesas de Dios, crees a todo lo que dice Dios, muchos van a dudar. Pues sí quisiera, pero a mí me ha pasado, y todo eso nos aleja de Dios. Cuando nosotros creemos a las promesas de Jesús, entonces tendremos paz, provisión, vida abundante, eternidad y perdón. Aún en cualquier circunstancia que estemos pasando o enfrentando. Solo no olvidemos. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Estar en Cristo. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y vivir en abundancia permanente a Dios. ¿Y sabes qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así aprenderemos a vivir en paz. Que Dios te bendiga.